Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, John Rosenstern y Dave Smith, y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros. Discutiendo la programación de ayer, no sé si estuvieron con nosotros, no, espero que sí. Lauren dijo que muchos cristianos son predicados al infierno. Bueno, lo que hacemos es predicar hasta que la gente se sienta insegura. No los hemos podido solidificar en la fuerza de lo que la justificación provee. Y bueno, pensamos que perdemos la salvación cada vez que tropezamos o pensamos algo malo y sentimos como que tenemos que volver a ser salvos otra vez. Ahora, tenemos que lidiar con el pecado correctamente. Bien, pero un ¿cómo se proceso. maneja el pecado? Bueno, es muy sencillo. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero yo tengo que entender que esa fe que he exhibido y reforzada es de hecho algo aplicable a mi problema actual. Yo soy libre no solo del pecado pasado, sino que también soy libre del pecado presente, mientras que lidie correctamente con él y con Dios. La fe aún es lo que me guarda en el Señor. Recibimos una carta hace un tiempo atrás que perfectamente explica lo que estamos tratando de explicar. Y el hermano decía que él era salvo, lleno del Espíritu Santo. Decía, hermano Swaggart, yo sé que lo soy, pero tengo un problema con el alcohol. ¿Correcto? Eso fue lo que él dijo. Tengo un problema con el alcohol, no he podido tener victoria sobre ello, y la iglesia me dice que me voy a ir al infierno. Entonces, por eso no voy allí. Hasta que vi un estudio en la palabra, yo no sabía cómo vencer esta situación. Él dijo, yo traté todo lo que yo sabía tratar, y ese es un ejemplo perfecto de que el cristiano odia el pecado, trata de dejar el pecado, lo que esté sucediendo. Si usted piensa que yo estoy aprobando el alcoholismo, se está equivocando. Yo nunca he consumido alcohol en ninguna manera en mi vida. Pero él dijo, en lugar o hasta que yo empecé a escuchar la cadena, él dijo, finalmente encontré el camino a la victoria a través de la cruz de Cristo. Ahora bien, yo dije el domingo en la mañana, mientras estamos ahora grabando en el Centro Familiar de Adoración, que sí, este hombre era salvo, era lleno del Espíritu Santo. Pero la mayor parte de la iglesia, él habiendo luchado 18 años, sí. ¿no? 18 años, hasta que finalmente él tuvo victoria, y eso fue lo que pude entender en su carta. Entonces, él dejó de ir a la iglesia. Sabe, mire, creo que, y si es la misma situación, no creo que dejó de ir a la iglesia. De hecho, creo O que tal estaba vez en me una equivoco. posición de autoridad. Si es que era el amigo de Dan Burritt, que vino aquí a la campaña, de hecho, y escuchó lo que se estaba enseñando y lo que se estaba predicando. Bueno, y de cualquier manera, se me olvida cuál era su estatus exactamente, pero yo estaba pensando que él estaba predicando en la iglesia durante todo este tiempo también. Sin embargo, no importa cuál hubiera sido su papel, la guía para la justificación es la misma para el predicador, como Así también es. para cualquier cristiano Así en es. las bancas. Así es. Y lo que debemos entender es que la justificación permite que yo mantenga mi relación con Dios, porque tenemos que tener eso. Porque, bueno, tal vez usted no esté luchando con el alcohol, pero está luchando con pensamientos equivocados, lidiando con envidia o con celos o con ira, malicia, Malicia. con todo. Y tal vez no sea algo que usted piense que sea grande, pero tienen que recordar que en la mente de Dios todo pecado es grande. No le Así pertenece, es. no, uno no puede permanecer ahí. Dios es 3 veces santo, declara la Escritura. Entonces, ¿cómo el hombre no santo mantiene una relación con un Dios santo? Solo a través de la justificación. Y la justificación se logra de cualquier manera. Se me olvida exactamente cuál era su estatus. En Cristo, aunque falle,
La respuesta correcta sería arrepentirse, volverse a levantar y seguir pidiendo, buscando, llamando la respuesta en cuanto a cómo poder obtenerlo. Cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, en el momento que nosotros aceptamos eso, somos justificados. Ahora, en el camino, cuando ese cristiano falla de alguna manera, falla, como dijiste, un pensamiento equivocado, un temperamento incontrolable o el alcoholismo, el Señor no de repente ahora lo lleva al punto donde ya no tenemos justificación. Él no Correcto. hace eso. Así es. Ahora, cuando nosotros decimos que este hermano durante 18 años estaba atado por el alcoholismo, yo no creo que Dan Burke tuvo algo que ver con esta historia. Creo que sí, pero tal vez esté equivocado, tal vez esté pensando en otra situación. Bueno, de todas maneras, él, la mayoría de los cristianos dirían, no, él no es salvo, ¿correcto? Muchos de ellos sí. Sí, la mayoría diría eso. Y estarían equivocados. Bien, Hermano Swagger, yo puedo utilizar mi propio ejemplo personal. Yo estaba en las calles de Pittsburgh fumando de 4 a 5 cajetillas de cigarrillos al día. No era alcohol, sino cigarrillos. Me estaba matando a mí mismo con el humo. Y yo estaba ganando a gente para Cristo. Yo estaba viendo a gente bautizada en el Espíritu Santo. Y Dios me estaba usando en mi ministerio en las calles. Y no hay duda alguna de que Dios, no lo yo lo dudo. sé. Y bueno, mi corazón era conforme al Señor, odiaba el hecho de el pecado que cometía, pero no encontraba la victoria tampoco, hasta que llegó el entendimiento de la cruz a mi vida y la liberación siguió. Sí hay muchos cristianos viendo en este momento que están luchando con algo, como dijo Loren, puede ser un celo, puede ser esto o Estás aquello. equivocado, John. Es la mayoría. Y sin el entendimiento de lo que estamos presentando, lo que sí sucede, y nosotros no creemos necesariamente en la perdición segura y eterna en el sentido de que uno quede fuera del cielo, pero la fe de la persona se debilita. Cuando ellos ven el fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, comienzan a pensar, oh, yo no soy suficientemente bueno, o Dios no me bendice, y ese no es el caso. Ellos frustraron la gracia de Dios, pero si ellos ponen su fe de vuelta en esa obra consumada, como Pablo dijo, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales hay que restaurar al tal, no castigarlo, restaurar al tal. En Un espíritu de espíritu de mansedumbre para que no mansedumbre. seáis tentado. Eso es lo que Dios quiere. Nosotros somos un ministerio de restauración y le mostramos a la gente el camino a la verdad. Y así el Señor Así ministrará es. entonces en ellos para que puedan tener esa victoria y cuando la tengan se la podrán ministrar a otros. Si el fracaso daña la fe de la persona, ataca a la fe. Claro, Así el es. fracaso es algo que viene a destruir la fe, pero la fe que se destruye es la creencia de que Dios nos ha recibido por simple confianza en Cristo. Esto es lo que es atacado. Y bueno, Satanás obra tiempo extra para poder hacer que nuestros ojos se desvíen de esa verdad que estamos bien con Dios porque nuestra fe está en Cristo. Y eso es lo que es atacado. A lo largo de un periodo de tiempo comenzamos a creer que, bueno, yo no puedo estar bien, miren lo que yo hice. ¿Cuántas Exacto. veces he tropezado? ¿Cuántas veces he fallado? Pero quiero decirles esto, y es importante una vez más. No solo estamos hablando de gente que falla, estamos hablando de la necesidad de la justificación en todo ser humano por causa de nuestro estatus. Hay corrupción en nosotros que Dios no puede aceptar. Pablo dijo que yo soy carnal vendido al pecado. Él dijo, oh miserable de mí en tiempo presente. Y él reconoce la necesidad de la justificación. En ningún momento usted o yo, en nuestro mejor día, jamás hemos calificado para una relación con Dios basándonos en lo que hacemos. Jamás. No, Si no usted es no ha así. fallado en cierta área que usted reconoce, usted aún está destituido Así de la es. gloria de Dios. La justificación tiene que aplicarse a nuestra vida. Si no, esa relación con Dios jamás pudiera ser algo que fuese continuo. Entonces, no solo es para aquella persona que tropieza todo el tiempo, es para toda y cada persona. Es una necesidad para cada uno de nosotros. No hay ningún otro camino para que Dios tenga una relación con la humanidad fuera de la justificación por fe. Justificado por fe, tenemos la paz para con Dios, pero debemos creer que esto es de nosotros. Correcto. Pero muchos cristianos, ellos quieren condenar a otra persona, pero no a ellos Sí, mismos. correcto. Y eso es evidencia de que realmente no entendemos la hermosura majestuosa
no lo puedo decir, no hay suficientes adjetivos en mi vocabulario para decirles cuán maravillosa esta gracia Así aplicada a la es. humanidad realmente es. Dios, Dios, Dios vino para salvarnos, no vino para deshacerse de nosotros. Ahora nosotros actuamos como que Él no vino para hacerlo. Hace años yo escuché a Sharon Cornell decir esto y yo lo seguí con mi propia versión de la historia, pero ella trabajaba en el cuidado de niños donde la gente deja a sus niños y al final del día los padres aún trabajan y los niños al final del día escolar van a la guardería. Bueno, un día ella estaba cuidando a una niña y su papá vino a recogerla y las reglas del sistema era que cuando los padres llegan hay que recoger los juguetes y hay que guardarlos y después uno se puede ir. Y el papá entró y la niña había estado quejándose, quería irse a casa. Ella corrió, ay papi, papi, ya estás aquí, lo abrazó y Sharon dijo, querida, recuerda las reglas, tienes que ir a guardar los juguetes. Y la niña, ella comenzó a sentir pánico, comenzó a ir hacia los juguetes y ella volteó a ver a su papá y le dijo, papi, papi, no te vayas a Mm, ir sin mí. Y le dijo, querida, yo no vine para ujú. dejarte, vine a Así es, recogerte. así es, Y esto es lo que así es. debemos entender. Eso fue lo que Sí, Jesucristo Él no vino a hacer. vino para dejarnos Aleluya. fuera, Él no vino a morir en el Calvario para tener una Sí, razón para eliminarnos. Él así vino para es, así es. recogernos. Y si nosotros simplemente confiamos en Él, en lo que Él ha hecho por nosotros, esa es la hermosura de la justificación y es la única manera en que Dios pudiera atender la necesidad de la raza Ese humana. proceso de aprendizaje es algo que cada cristiano Amén. debe atravesar, no algunos, sino De todos, cada uno. todos. Como mencioné, volviendo al domingo en la mañana, el Señor dijo, te voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que tú desconoces. Y, y realmente todos nosotros tenemos que aprenderlo. Y a Amén. veces no aprendemos fácilmente. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, no se vayan. Estamos de vuelta. Bien, tenemos en este primer versículo, en el capítulo 5 de Romanos, paz justificadora y santificadora. La paz justificadora cambia todo. Y para bien, ¿no? Para lo glorioso, lo mejor. La paz santificadora continúa eso o esa bendición y Ahí nunca se está. detiene por la gracia de Dios. Crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor. Bien, el versículo 2. A menos Por de que el tengan cual, algo más que anexar y podemos hablar de esto para siempre, bueno, ¿no? sí, claro que Sí, sí. Señor. Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos acceso a la bondad de Dios por la fe en Cristo. Una vez más, es por la fe. Es la fe en Cristo y tenemos que entender que la fe que tenemos es en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Tal vez usted no entienda mucho, pero si lo entiende eso, que Jesús murió por mí y, y la salvación llegará a su corazón y la justificación llegará a su vida Correcto. total y Esto completamente. es lo que somos en Cristo. Tenemos una frase que Pablo la usó 170 veces. ¿Por quién? Es similar a estar en Cristo. Ahora, ¿por quién qué? Tenemos acceso a su gracia. Entonces, todas las cosas que Él proveyó para nosotros, por lo que hizo Cristo, están disponibles para nosotros. Ese es quien Amén. somos. Somos sus Así hijos. es, así es. Mis hijos. Ellos no tienen que demostrar algo y hacer algo para volver a ser mis hijos. Son mis hijos todo el tiempo. Y voy a Automáticamente. hacer todo lo posible para ayudarles solo porque son mis hijos. Y así somos con Dios. Él ha proveído todo lo que necesitamos para la vida y piedad en Cristo La Jesús. gracia es la bondad de Dios y así tenemos acceso por la fe a esa gracia. La gracia es la bondad de Dios extendida a un pueblo que no lo merece. Y ninguno de nosotros la merecíamos, pero Dios nos la da Sí, libremente. sí, Una vez más por la fe, porque Correcto. sí. confiamos y creemos en Así Él. es.
Y, hermano Swagger, tenemos que conectar esta pequeña frase al final de la gracia en la cual estamos firmes. Bueno, vamos en Amén. camino. Porque eso es lo que él está diciendo en el complemento de todo. Tenemos acceso porque soy justificado, porque yo estoy bien con Dios, porque Dios es mi Padre, porque yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo tengo acceso. ¿Tengo acceso a qué? Tengo acceso a Dios, al Creador de los cielos, la tierra, el mar y el En espacio. otras palabras, el velo ha sido Amén. roto completamente. Porque soy justificado, cuando yo invoco su nombre, yo sé que Él me escucha. Como Dave lo dijo, yo soy su hijo y su oído está sintonizado a mí. Yo tengo acceso al cielo, tengo acceso al Padre, yo tengo acceso a los beneficios que fueron establecidos por mí cuando se estableció el pacto en el Calvario. Tengo acceso a todo lo que Dios es. Yo tengo acceso a todo lo que Cristo ganó, Amén. la heredad. Yo soy un coheredero con Así Cristo. es. Amén. Ese acceso se presenta en los evangelios en gran manera por el velo en el templo siendo roto de arriba a abajo, Amén. para que todo aquel que quiera venga y tome del Amén. agua de vida gratuitamente. Antes de eso, antes de que Jesús muriese en la cruz del Calvario, el hombre no tenía acceso a Dios como lo tiene hoy, Correcto. en lo absoluto. Y porque la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado, y si alguien pasaba por ese velo, moría Exactamente. inmediatamente. El sumo sacerdote en el día de expiación Ujú. era el único que podía Solamente entrar en uno. ese Solo lugar él, santísimo. Sí, Y más le valía no entrar sin sangre. exactamente. Exacto. Correcto. Pero ahora todos tenemos acceso. Tenían una de las campanas que los sacerdotes se ponían debajo de Ujú, su ujú. vestidura. Y cuando escuchaban esas campanas, sabían que ese hombre Amén, vivía. amén. Sí, en el borde de su manto Aleluya. había una granada y una campana, una granada y una campana, una granada y una campana. El fruto del Espíritu, los dones del Espíritu representados ahí. Pero cuando escuchaban ese sonido, al salir de ahí, ellos sabían que una vez más, por todo un año, la nación sería justificada. Y por eso es que Dios puede decir, durante el tiempo de Balaam y Balac, No he cuando... visto iniquidad en Jacob. Amén. ¿Cómo podía haberlo dicho? Ese grupo era el grupo No, más yo no terco, les sí, compraría un señor. carro Sí, usado a miren. ellos. Pero él dijo, yo no veo iniquidad en Jacob, yo no veo perversidad en Israel. ¿Cómo puede Dios decir eso honestamente? En tipo, este sacrificio, el día de la expiación, le dio a Israel lo que usted y yo ahora tenemos, Sí. pero la hermosura de nuestra justificación es que no solo dura un año, sino que es eterna, porque Amén, sí. esta salvación que tenemos no fue lograda a través de sangre de toros y machos cabríos, sino lograda por la sangre derramada de Cristo en el Calvario de una vez y para siempre. Así que Yo estuve predicando en Texas con I.N. Trotter y él usó ese propio versículo que mencionas. No había iniquidad en Jacob ni perversidad en Israel o palabras similares. Y él explicó que es la primera vez que yo escuché la explicación de la justificación. sí, amén. Correcto. Y cuando me di cuenta, estaba debajo de ese piano. Sí, señor. Estaba de rodillas ante Dios clamando y alegre y agradecido. Sí. Gracias a Dios que soy justificado. Y mire, yo sigo diciendo esto y he tratado a lo largo de los años a enfatizarlo, porque si yo verdaderamente entiendo la justificación para mí mismo, ahora lo puedo aplicar a usted, todo el Así mundo. es. Ahora también se lo puedo aplicar a otros. es. Yo también puedo decir, bueno, yo sé que no son perfectos, pero yo sé que su fe está en Cristo y esta es una persona que está bien con Dios, aunque algunas de sus acciones o actitudes o procesos no son correctos de acuerdo a los estándares bíblicos. Esta imperfección que está en nosotros tiene que tener la justificación para mantener una relación con Así Dios. es, así es. Y bueno, qué maravillosa verdad. Y los que verdaderamente lo entienden, hermanos Swagger, jamás soñarían
jamás pensarían en abusar de ella. Pablo lo entendía y él dijo, ahora que somos justificados por la fe, continuaremos en pecado para que abunde la De gracia. ninguna manera. Dios no lo quiera, nunca lo llegan a pensar, que jamás les cruce por la Como mente. nosotros que hemos muerto al Correcto. pecado permaneceremos. Entonces Pablo en él. entiende que la justificación, entendida correctamente, es esencial para ayudarle al creyente a mantener su fe. Yo espero que lo que estamos intentando enseñar aquí el día de hoy, que dé acceso al corazón de los creyentes, Amén. Oh, sí, aquellos amén. que Sí, están sí, luchando, amén. ¿no? Sí, El totalmente. diablo les ha dicho que es mejor que se rindan, y eso es lo que Satanás quiere que hagan, que se rindan. Así es. Pero Así es. si ellos ya se han perdido, ¿para qué el diablo quiere que se rindan? Usted lo dijo el otro Sí. día y yo he estado gritando y lo prediqué todo el fin de semana y yo le dije que lo iba a hacer. Pero estábamos en nuestro otro programa y usted dijo esto: Jesucristo le puede ayudar a un fracasado, pero no le puede ayudar a No uno que se puede rinde. ayudar al que se rinde. Y el punto de todo eso es que todos somos un fracaso. Seamos honestos. Así es, ¿verdad? es. Y Jesús nos puede ayudar a vencer nuestros fracasos y aún hasta traer victoria a esos fracasos si mantenemos nuestra fe en Él y lo que Él ha hecho. Pero si perdemos de vista lo que nos trae a relación con Dios, la justificación por fe, entonces no hay remedio, no hay recurso, no hay ningún tipo de ayuda para el fracaso. La justificación no me permite fracasar todo lo que yo quiera. La justificación me permite volverme a levantar cuando yo honestamente me veo como una persona que está destituida de la Si gloria su de fe Dios. está en Cristo y la cruz, y se mantiene en Cristo y la cruz, no tiene que preocuparse. Sí, pero miren, el proceso entero de esto no es simple. Mire, el creyente nacido de nuevo aborrece el pecado. Entonces, cuando fallamos, nos sentimos así de grandes. Sí. Mire, yo no lo sé, yo lo leí, ¿verdad? Pero cuando fallamos... ¿Lo leíste? Ah, bueno, pues simplemente solo les estoy diciendo. Nos sentimos Bueno. cómo Dios puede soportarme a mí más. ¿Qué no es eso lo que Pedro sintió después de su Sí, fracaso? sí. Sí. Y se tomó de 3 visitas de Cristo para poder sacarlo de esa falta de... Él lo leyó. Sí, bueno, ¿verdad? Leyó su propia biografía. Entonces, todo el proceso de esto es que nos reímos, ¿verdad? Pero estoy tratando de, con humor, forzarnos a ver que la justificación es el elemento más hermoso de nuestra relación porque me permite a mí trabajar a través de este proceso de crecimiento y aún estar seguro en mi relación con Cristo. Esta es la manera como En permanece. el cual tenemos, sí Permanecemos. Señor. Por eso es que es tan importante conectar esto a esta Así frase. es. Y bueno, el proceso luego, una vez más, se ilustra claramente por fe a esta gracia. Cualquier cosa que en nuestra experiencia cristiana que no pase por ese patrón no es de Dios. Pues por gracia soy salvo mediante la fe. Y la palabra salvo ahí es una gran palabra para salvación en el griego souzo. Significa ser sanado, ser protegido, ser libertado, ser hecho pleno. Entonces, si yo quiero ser protegido, libertado, hecho completamente pleno, yo voy a tener que operar por fe y voy a tener que recibir la gracia para poder establecerme y poder estar firme. Tal como el hijo pródigo regresó a sus cabales y se dio cuenta de quién era su padre. Él sabía que podía obtener algún tipo de gracia de su padre. Recobró sus cabales, volvió, y el padre no lo castigó. Al contrario, lo restauró y le dio refrigerio. Le dio su anillo, que significaba su lugar y Yo su quiero posición. tratar con eso, ya se nos terminó el tiempo. Quiero tratar con eso en la programación de mañana. Hagamos. Muy bien. Quiero Excelente. hacer una pregunta muy importante sobre este hijo que se fue, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Cuéntele a otros sobre un estudio de la palabra, por favor, y puede ser realmente muy especial y puede significar su salvación. Le bendecirá a ellos y a ustedes, ¿no? Gracias por ser parte de la programación. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.